Hay que ser transgresores. ¿Por qué conformarnos con lo que siempre hacemos? ¿Por qué seguir las ideas que siempre escuchamos? ¿Por qué no cambiar las cosas? Ya a los 60 me he dado cuenta que los peores pecados, los que siempre te arrepientes, son los no cometidos. Así que hay que hacer cosas diferentes. Nuevamente la declaración de intereses y una cosa que a veces no vemos porque no medimos, pero si nos damos cuenta en el tiempo, el cristalino, no estoy hablando de la catarata, el cristalino va aumentando en grosor y eso lo sabemos, pero no lo vemos y a veces eso no impacta tanto. ¿Y eso qué implica? Implica que la cámara se va haciendo cada vez más estrecha y los ángulos cada vez más cerrables, como una condición normal del envejecimiento. Pero tenemos al otro lado un fantasma, uno que nos acecha siempre, que es el glaucoma facomórfico. Como definición es secundario, es un cierre angular porque hay un cambio en la forma y aumento de grosor o volumen del cristalino, que puede ser una catarata madura o intumescente o un cristalino simplemente grande para una cámara estrecha. Cuidado, eso a veces no lo vemos. Y la obstrucción angular que eleva la presión aguda, que eso es una catástrofe, pero lo peor es la variante subclínica. Hay ojos que tienen ángulos estrechos o cerrados que van al cine, a oscuridad, cierran los ángulos, hacen problemas. Dice, no me gusta ir al cine porque me duele la cabeza cada vez que voy, o no puedo tolerar la oscuridad. Y pasa ahí tranquilo, le hacemos un campo visual, o le hacemos un OCT, o hacemos un examen, y hay pérdida de células ganglionares, hay comienzos en el cambio. Este sujeto está haciendo cierres angulares de una manera subclínica. Al final termina siendo una neuropatía óptica glaucomatosa. Y el agudo es el que más nos llama la atención, el que más vemos aumento de presión, 50, 60, 70, quienes han tenido realmente es catastrófico, dolor, edema, midriasis media, catarata o a veces opacidad moderada, inyección conjuntival, una cámara anterior estrecha. Eso, para entrar a operar, es un problema. Los que hacemos glaucoma y sabemos que tenemos que entrar en esos pacientes, es una catástrofe, es un Titanic. Se está hundiendo y nosotros estamos en la popa y no somos el actor. No, es un problema. Ahora, la otra variante, la subclínica, es el cierre angular a repetición, que no nos damos cuenta, en baja iluminación, pérdida de capa de fibras, pérdida del campo visual, deterioro, no hay episodios, el paciente no siente nada. ¿Y saben qué? Se confunde con el glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Por qué? Hay un aparatito, acuérdense, está en el cajón. No lo usamos, se llama gonioscopio. ¿Cuántas ha sido la última vez que han hecho una gonioscopía? Háganla. Muchas veces esos pacientes no los diagnosticamos porque no hacemos el estudio. Y es muy frecuente y étnicamente nosotros tenemos mucho hipermétrope alto. Ahora, cuando yo mido la gonioscopía, uso luz. Generalmente mis ángulos son más abiertos. Cuando la mido con UVM, que no utilizo luz, son mucho más amplios, pueden ser mucho más estrechos, digo, y menos amplios que la gonioscopía. Entonces, no correlacionen. No, Mario, tú haces eso, el UVM, siempre tus ángulos son diferentes a lo que yo encuentro con gonioscopía. Obvio, estamos usando dos técnicas diferentes. Miren la característica del glaucoma facomórfico típico, es la cámara estrecha, es el perfil del iris en contacto con el cristalino anteriorizado, el cierre angular, el cristalino grande, y cuidado, las bolsas intracristalinianas que están esperando que entramos a la Rexis para hacernos visitar Buenos Aires estando en Lima. El riesgo facomórfico, eso es lo que no identificamos. Tenemos pacientes todos los días, pero no sabemos quién tiene riesgo facomórfico. Y cuando estudiamos y hacemos el UVM, nos damos cuenta que hay muchísimos pacientes con cámaras menores de 2 milímetros, un cristalino que puede ser normal, 4.5 no es nada cosa, pero que vemos un adelantamiento del diafragma irido cristaliniano que lo medimos por el volt. Este es el problema. Una línea de espolón escleral hacia el cristalino, después del endotelio. Si este valor es más de 1/3 de este del volt, eso es un facomórfico. Ahí el cristalino es el que tiene la culpa. ¿Van a hacer una iridotomía? No, no es el mecanismo. Si la causa es facomórfica, como en estos casos, un cristalino grande que puede ser una cámara normal, y en este caso no es una catarata, es un cristalino
grande y encima un bloqueo pupilar también se combinan y podemos estar viendo, miren esos ángulos cerrados. Un cristalino grande, entre comillas, es grande para esa cámara anterior, unido a un bloqueo pupilar. Las cosas no vienen solas muchas veces y el UVM nos da esa gran posibilidad de ver ambas cosas a la vez. También el plató no es mucho más frecuente de lo que pensamos y no es el malo de la película, muchas veces salva. Miren este caso, este es el caso extremo, el plató fue el héroe de la apertura angular en este caso. Y las pupilas pequeñas que una vez presentamos con Tiziano, también tú las ves así en la lámpara y mira lo que tienes detrás. Entra a operar, esto no es catarata, es un cristalino, pero mire, bueno, se ve un poquito opaco, pero es como si estuvieras pescando a todos los que les gusta pescar y abajo tienes una orca que te va a engullir en cualquier momento si es que no te das cuenta y no la ves. Hacer esto cuando ya pasó el episodio y esperamos a entrar cuando ya pasó el glaucoma agudo es realmente difícil. Miren la isquemia que hay en el iris, las sinequias que hay. A pesar de todo esto es una catarata muy difícil de realizar. Y hay, como les decía, cataratas y cristalinos que están haciendo el fenómeno facomórfico del cierre angular. Si la causa del cierre es un mecanismo facomórfico, obvio, la solución es retirar el cristalino, no hay otra. ¿Cuándo? ¿Esperamos a que sea la catástrofe o nos adelantamos? Ahora, ahí viene el problema. Me tildan de que quiere operar todas las cataratas, ha hecho el diagnóstico de catarata urgente. Si no lo operas tú, lo opera el del frente. No, aquí estás viendo el riesgo del paciente, la espada de Damocles que tiene sobre sí, viendo sus ángulos y mostrando y teniendo con el UVM la causa que puede estar. Cuidado, mucho cuidado con mujeres mayores de 40, hipermétropes con ángulo estrecho, generalmente tienen la posibilidad de cierre facomórfico. Aquí yo creo que se justifica la lensectomía en ausencia de catarata, más aún si hay cambios en el OCT o en el campo visual. Una catarata en el glaucoma agudo es tremenda. Cámara anterior estrecha, descompensación corneal, presión elevada, presión vítrea positiva, dificultad de formar la cámara anterior, prolapso del iris, mayor riesgo de ruptura capsular, hemorragia supracoroidea, desprendimiento coroidea. ¿Quieren eso? Yo no. Yo creo que podemos adelantarnos un poco y el timing solucionar y hacer con beneficio las cosas. Yo llamo a esto cirugía glaucopreventiva. Y me he ligado unos boches tremendos, unas peleas tremendas porque dicen, ¿y eso? ¿Tú lo que quieres operar más? No, señor. Yo me estoy poniendo en los zapatos del paciente que puede tener un cierre angular y yo voy a llegar a la anatomía patológica del problema cuando ya todo cesó. Miren, esta paciente, 21 de diciembre. Doctor, hace 2 semanas que siento molestias. Yo pensaba viernes, 21 de diciembre, listo para salir de vacaciones con la familia. Encuentro una crisis hipertensiva, 60 creo que tenía, edema en la córnea y sinequias. Llamo a casa, gordita, nos quedamos para Navidad, dicen los chicos que no salimos de viaje, tengo que operar. Tenías que entrar. Bueno, 23 de enero, miren cómo cambió la cámara luego de la cirugía. El problema es que las sinequias persisten. ¿Por qué? Porque vino en el episodio preagudo agudo y no supimos adelantarnos. Y esa sinequia me hizo hacer una sinequiolisis posterior, cosa que me pudiera haber evitado si es que hubiera hecho la cirugía antes. Bueno, claro, si hubiera venido antes, obviamente. Ahora, ¿qué hicimos? Cambiamos la cámara en el preoperatorio hasta el posoperatorio y estuvo bien. ¿Por qué? Porque esta es la foto de lo que pasa antes y después de la cirugía, cuando retiras una catarata cualquiera. Y miren la cámara y miren imagínense los ángulos. Y este es un paciente que se le dice, oye, tienes un riesgo, mira cómo están tus ángulos y el que lo causa es el cristalino, te voy a operar. Y aparte eres hipermétrope, te voy a poner un lente y multifocal. Y vas a ver mejor, felices. Y tú también. Sin sinequias, miren el mismo ojo cómo cambia su posición frente al espolón escleral. Miren cómo los ángulos, a pesar de estar cerrados ahí o muy cerrables, cambian y se abren sin sinequias porque te adelantaste a ellas. Y miren, otra más. Fíjense esa paciente, yo no entiendo cómo filtraba esa paciente con esos iris en aposición con el trabéculo. Y miren cómo queda después, aparte con su corrección quirúrgica y con su refractiva. ¿Para qué operar una catarata complicada con una cámara muy estrecha, densa, difícil, con mayor riesgo? ¿Para qué? Si nadie se escandaliza de la cirugía facorefractiva, ¿por qué lo hacen con la glaucopreventiva?
No hay ninguna lógica para eso. Ambas son válidas. Y ese es el mensaje. Adelantémonos al problema. Muchas gracias.